Puedan ir a Romanos 13, versículo 11 al 14, vamos a estar abordando el día de hoy. Y pues mientras tienen eso, realmente creo que es bueno abordar con devoción, con respeto este tiempo. Así que nuevamente invitamos a los hermanos de la iglesia que si tienen su celular, ponerlo en vibrador, en silencio. Si de pronto usted dice, ¿a mí quién me llama? ¿Quién me va a llamar un domingo? Y dice, no es necesario, póngalo igual, mi amado hermano, porque a veces nos hace malas jugadas, por decirlo así. Así que pongamos nuestros celulares en silencio, demos respeto a este momento y respetemos también la atención de los demás hermanos, que muchas veces de pronto suena un celular y pierden totalmente el hilo de lo que estamos hablando. Y recordemos que es lo más importante que hacemos en este día, poner atención a la palabra, así que estaríamos realmente siendo de tropiezo para otros hermanos en este tiempo tan especial. Así que, repito, tengamos devoción, tengamos ese respeto que requiere este momento y silenciemos nuestros celulares, que si usted necesita contestar su celular, tranquilo, no pasa nada, a veces pueden ser emergencias, así que salga, conteste afuera, no hay ningún problema, y después vuélvase a integrar a la comunión de la iglesia. Entonces, mis amados, vamos a leer Romanos capítulo 13, versículo 11, y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, gracias por este momento. Gracias por la redención, Señor, que ofreciste a tu iglesia. Gracias porque nos permite, Señor, venir primeramente a pedir perdón. Ha sido una semana larga, fría, tal vez difícil, pero en muchas ocasiones hemos negado la fe. Hemos pecado contra ti. No hemos dado el fruto adecuado, Señor, de lo que debería precisamente ofrecer un creyente, un hijo de Dios. Te pedimos perdón, Señor, por cada pecado secreto, por cada pecado, Señor, consciente o inconsciente, porque sabemos de que tu ley es recta, es santa y debemos obedecerla, Señor, sin medida y sin condiciones. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras actitudes. Perdónanos, Señor, por no darte prioridad cuando la debes. Señor, perdónanos porque muchas veces tu palabra no ha sido nuestro alimento, Señor. Ha sido solo un complemento, tal vez ni siquiera eso. Y te pedimos perdón, Señor. Os rogamos, Señor, tu misericordia. Os rogamos, Señor, de que tú nos alcances, Señor, y que nos permitas, Dios, volver a ser esos hijos, Señor, que dan un fruto, a ser esos hijos que dan un testimonio, que viven una vida, Señor, que practica tu evangelio. Permítenos, Dios, hoy ser instruidos por tu palabra, ser exhortados, que si necesitamos disciplina la podamos, Señor, obtener, pero por medio de tu palabra. Que esta, Señor, vaya a nuestro corazón, Señor, y no permitas, Señor, de que nosotros desvaloremos, Señor, desacreditemos, Señor, tu poder en nosotros. Que nosotros pensemos de que no podemos, Dios, vivir una vida conforme a como tú lo quieres, sino que más bien, Señor, tengamos la confianza de que el día de hoy podemos salir
diferentes de este lugar. Podemos ser, Señor, cambiados, Señor, de manera radical. Que, Señor, si nuestro proceso como cristianos, precisamente el venir a Cristo, Señor, ha sido algo efímero, ha sido algo vano, Dios, te pedimos que hoy nos permitas venir a ti por medio de tu palabra. Nos permitas reconocerte como Dios. Que no seamos esos cristianos que practican un ateísmo práctico, sino que seamos esos cristianos que practican los mandatos y las leyes de un Dios vivo, que reconocen a ese Dios vivo en todos sus caminos. Gracias, Padre eterno, por todo esto, porque podemos pedirlo como congregación, porque podemos enfocarnos en esa prioridad. Te lo agradecemos, Rey eterno. Amén y amén. Así que, mis amados hermanos, a pesar de que la palabra puede ser bastante simple muchas veces, en esa simplicidad nosotros podemos encontrar tanta profundidad. Podemos encontrar tantas cosas que pueden sustentar y permitir que nuestras vidas crezcan exponencialmente. El hecho de que nosotros hayamos venido a Cristo requiere que cambiemos nuestra actitud, cambiemos nuestra manera de vivir. Nosotros no podemos vivir igual que el mundo, no podemos vivir igual que los incrédulos. Debe haber algo que nos distinga. Y hemos venido viendo desde el capítulo 12 cómo debe ser la actitud de un creyente frente a la justificación. Hace 15 días alcanzábamos a tocar sobre cómo debe ser ante nuestros enemigos. Hace 8 días seguíamos hablando sobre nuestros gobernantes. Y ahora vamos a hablar con respecto a Cristo. ¿Cuál es la actitud de un creyente con respecto a Cristo? Y es muy probable de que estos versos que hemos leído, son 4 nomás, pueden ser algo obvios, pueden ser algo, digamos que constantemente repetidos, pero que es necesario de que nosotros veamos en la Escritura una manera de que nosotros podamos regir nuestra vida y practicar constantemente la ley de Dios. Cuanto más si es respecto a Cristo. Acá Pablo nos invita en el versículo 11 y nos dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Miren esa forma de hablar. Nosotros diremos: levantarnos de un sueño. ¿Acaso es la posición de un creyente estar en un estado de quietud? Mis amados hermanos, esto no puede ser posible para un creyente. No hay manera de que un creyente esté en un sueño interminable, donde esté esperando despertar para seguir la voluntad del Señor, para hacer lo que debe hacer. Es lo que tristemente la Iglesia de Cristo ha apropiado para su vida. Esperaremos el tiempo del Señor, cuando el Señor me llame, cuando el Señor me llegue a hacer esto, cuando el Señor me pida crecer, cuando el Señor me pida hacer algo en la iglesia. Se ha vuelto una buena excusa, pero que Pablo nos dice: es momento ya de que la justificación se evidencie en los que de verdad son creyentes, de que haya un crecimiento definitivo y que sea constante, porque definitivamente no es una actitud reverente y conforme a quien ha sido llamado por Cristo. Pablo nos está invitando a hacer todo lo que hemos hecho anteriormente. Todo lo que hemos mencionado anteriormente en las anteriores predicaciones, en los anteriores sermones. Es lo mínimo que debe hacer el creyente: tener fraternidad, amar a los hermanos, edificarse, amar a los enemigos, amar a los gobernantes, presentarse como un sacrificio vivo y agradable, según Romanos 12, 1 y 2. La actitud del creyente ahora debe ser conforme a un nuevo nacimiento. No debe ser conforme solo a la ley, sino también la actitud del creyente con respecto a todas estas cosas debe ser necesaria por decirlo así, en una posición de cambio, y que tenga una buena conducta, porque los tiempos que vivimos son difíciles. Un creyente que no cambia después de venir a Cristo
cómo ha de vivir la dificultad y cómo ha de vivir de una manera santa ante un mundo impuro e incrédulo. ¿Qué puede hacer un creyente dormido? ¿Qué puede hacer un creyente en estancamiento? ¿Cómo puede evidenciarse en él la santificación y la justificación? Recordemos que cuando Pablo dice esto, dice y esto, en las distintas versiones se lee como haced esto. Y nos lleva de nuevo a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y quiero que lo leamos para poder nosotros otra vez rebobinar y recordar qué es lo que debemos hacer, cuál es el principio de estas instrucciones en cuanto a nuestra actitud. Nos dice deberes cristianos. Y nos menciona el versículo 1, hay un capítulo antes, 12:1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Acaso alguien que está en un sueño puede hacer esto? ¿Acaso alguien que está dormido puede presentarse como sacrificio vivo y agradable? Mis amados hermanos, pienso que no. Pablo nos está invitando a despertarnos. Y este sueño, este estado, esta posición de inactividad no puede existir en el cuerpo de Cristo. Está estancado, está quieto, no se puede mover de su posición. Empiece a pensar si usted es justificado, si de verdad usted ha sido llamado a vivir una vida santa. Porque ¿qué está pasando con nuestros actos y con nuestros testimonios? ¿Qué está pasando con el fruto que debemos dar? Un creyente debe dar un fruto, mis amados hermanos. Pensemos en una flor que no da fruto. ¿Qué pensamos de esa flor? ¿Que sirve? Por decirlo así, un árbol. Si yo planto un árbol de manzanas y ese árbol no me da manzanas, ¿ha funcionado? ¿Ha dado fruto adecuado? Está dormido ese árbol. ¿Y saben qué pasaría con un productor de manzanas? Va a cortar ese árbol. Necesita algo que dé fruto. No es un árbol necesario para dar fruto. No es un árbol que vaya a ofrecer lo que necesita. Su propósito. Así que el creyente no puede estar inactivo en tales actitudes. Que no quiero aprender cómo ser amoroso, mi hermano, fue justificado. Esa es su actitud frente a la justificación que le dio Cristo. Que no quiero crecer doctrinalmente y espiritualmente, mi amado hermano. ¿Qué pasó en la conversión? ¿A qué fui llamado? No quiero hacer discípulos, no quiero predicar, no quiero servir, no quiero ni siquiera estar en medio de la congregación. Eso, mis amados hermanos, nos dice mucho de lo que es Cristo para nosotros. El creyente no puede estar inactivo ante tales actitudes. Debe ser alguien que constantemente demuestra una buena conducta, porque el tiempo es necesario y preciso, y el creyente que ha entendido que el tiempo ahora es necesario, es un creyente que ha sido justificado. El creyente que dice, la otra semana, la siguiente, probablemente va a seguir así. Es algo que no cambia, porque Cristo, cuando habló y alguien creía, estos eran cambiados de verdad. Estos hombres de verdad iban tras el maestro. ¿Qué decía? Abandona todo lo que tienes. ¿Y qué hacían unos? Preferían seguir con lo que tenían, con sus comodidades, con su vana manera de vivir. Pero ¿qué hacían otros? Dejaban todo, absolutamente todo, por seguir a Cristo. Y es ahí donde morimos a nosotros mismos, donde precisamente la inactividad muere. Y esta inactividad no es precisamente quedarse sentado, sino de verdad no promover en nosotros el vivir como creyentes todos los días de nuestra vida. Muchas veces pensamos que esto puede pasar sentados en nuestras casas y ni siquiera intentamos hacerlo en la congregación. Muchas veces pensamos que esto puede pasar solamente en nuestros trabajos
y decir, el Señor me va a mostrar que de verdad yo puedo ser un creyente con respecto a Cristo si yo soy de tal manera en el trabajo. Pero todas las demás áreas, ¿qué pasa con todo lo demás? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con nuestra familia? El tiempo es preciso y el creyente dice, necesito crecer, necesito salir de ese sueño, necesito definitivamente entender de que el tiempo preciso para crecer en el Señor es ahora. No en 2 semanas, no en 3 meses, no en 2 años, es ahora. Pablo está exhortando a los romanos y a todos nosotros a dejar de lado nuestros hábitos pecaminosos y con la ayuda del Espíritu Santo avanzar hacia una santificación. Y acá viene el punto importante. Si estamos en un sueño, tenemos que despertar ese sueño. Y ¿saben? Ese sueño literalmente refleja una muerte espiritual. Si estamos dormidos en el Evangelio, ¿cómo vamos a evidenciar frutos espirituales? Y es ahí donde nos levantamos y decimos, hemos creído de verdad. Y esto es una exhortación para los que han creído de verdad, han sido justificados. Y les dice Pablo, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ya no podemos ser los creyentes de hace 2 meses, o de 2 años, o de décadas. Bien decíamos en el estudio hace un momento, el creyente, Pablo exhorta a los creyentes a que empiecen a comer de una manera madura. No como si tuvieran que quedarse así, sino como la meta es poder comer maduramente del pan. ¿Acaso, hagámonos la pregunta, yo estoy en la misma posición que estaba hace 2 años? ¿Estoy en la misma posición que estaba hace 3 meses? ¿Qué ha cambiado desde que vine a Cristo? ¿De qué forma mi vida de verdad ha prosperado en lo espiritual, en la práctica, o he ido hacia atrás? Porque si he ido hacia atrás, mis amados hermanos, es como cuando alguien se levanta de la cama, se levanta muy perezoso, se sienta y se vuelve a recostar. ¿Qué hay en eso? Hay una decisión, hay una motivación, porque esa persona no quería salir de la cama. Esa persona estaba más decidida a volver que a salir. Y es cuando se demuestran nuestras intenciones y motivaciones. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Hacia dónde quiero ir en el Evangelio? ¿Cómo quiero crecer de verdad? ¿No ha mejorado mi conducta? ¿He sido inconstante en la manera de venir a Cristo, en la manera de hacer la iglesia, en la manera de comunicarme con los hermanos, en la manera de amar a nuestros enemigos? ¿Qué ha cambiado? ¿Saben, mis hermanos? Si no ha cambiado nada, no tengo ninguna actitud respecto a Cristo, porque Cristo no ha importado para mí en esas áreas. Pablo nos está diciendo, despiértense porque el tiempo es ahora y su santificación definitivamente va a culminar. Así que, viendo que ya no podemos ser los creyentes de antes, sino que debemos haber mejorado nuestra conducta porque hemos sido justificados, debemos exhortarnos sobre decir, seguimos siendo los creyentes, seguimos siendo los que siguen en un sueño profundo, seguimos los que estamos inactivos, seguimos tomando leche, seguimos siendo estancados en el Evangelio. Decir, es que siento un estancamiento espiritual. Hermanos, su estancamiento espiritual es que no ha entendido que Cristo murió por usted y que necesita de verdad dar frutos. Y que si usted no se esfuerza por dar frutos, dé por hecho de que usted no tiene nada que dar de parte de Dios. ¿Cómo es posible que el creyente siga siendo el mismo? Esperando el tiempo de Dios para cambiar o demostrar su crecimiento, santificación. Decir, Señor, acá están mis dones, acá están mis capacidades, acá está lo que yo soy, pero lo guardaré para mí porque es mi tiempo, porque yo he de ver cómo soy santificado y no me dispongo en ninguna manera a que de verdad yo pueda demostrar que tengo a Cristo presente en todas las áreas y que todo lo que es mi vida es para la gloria de Dios. ¿Recuerdan que lo hablábamos de Romanos?
todo sea para la gloria de Dios, hoy y de gloria. Así que no es probable que veamos esto en un creyente, que no cambia, que no es capaz, que duerme y que sus acciones definitivamente evidencian un pasado que no ha cambiado, que sigue siendo un presente. Y es que Pablo precisamente nos habla de un tiempo presente que nos hace pensar en un futuro. Acá nos está diciendo, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cuando nosotros volvemos a un estado de inactividad en la iglesia, en nuestra vida cristiana, ¿qué va a estar cerca, mis amados hermanos? ¿Cómo va a estar cerca nuestra santificación? Cuando Pablo dice que nuestra salvación está más cerca, se refiere a la culminación de nuestra salvación y está ahora más cerca de nosotros que cuando nosotros confesamos por primera vez que Jesucristo era nuestro Señor y Salvador y nos bautizamos. Se supone que debería ser así. Hoy veíamos en la escuela dominical eso. Se nos decía, entre más nosotros vamos avanzando en la fe, más vamos a dejar de pecar, más vamos a ver la santificación en la vida del creyente. Y ahí es donde nosotros vamos a saber que se está culminando la obra de perfeccionamiento en el creyente. Pero a veces eso queda como a mitad de camino y eso no pasa. Hemos sido llamados a ser salvos, a ser santos, no a estar inactivos en lo que hemos sido llamados. El Señor nos llama para que nosotros dejemos nuestras vidas a merced de ¿qué? De un sueño profundo, de un estancamiento. Mis hermanos, ¿qué tan cerca está la culminación de la salvación de nuestras vidas? ¿De qué manera nosotros estamos de verdad viendo que el Señor está haciendo algo en nuestras vidas? ¿Pasará que nosotros simplemente estamos viendo cómo ser consolados solamente por la palabra y no demostrar nada más? ¿Pasará que tal vez encontramos en el Evangelio una manera de realizarnos, pero no de evidenciar el fruto que de verdad debe evidenciar un creyente? ¿De verdad hemos avanzado esa carrera de la fe o seguimos siendo el mismo creyente que no ha crecido en doctrina y en conducta desde que conoció a Cristo? Eso es un buen reto para el creyente, el decir en dónde estoy, para qué estoy acá. ¿Cuál va a ser mi actitud en frente a Cristo de ahora en adelante? ¿Qué tan importante ha sido esa justificación? ¿De qué manera yo voy a vivir mi vida cristiana? ¿De verdad yo puedo decir, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos? ¿De verdad ha sido suficiente ese camino recorrido para haber dicho, de verdad, yo llevo 20 años en el Evangelio y he crecido de esta forma? Y no precisamente crecer es estar acaparado, mi amado hermano. Es crecer en servicio a los demás, es en amor, es en ser alguien fundamental en el cuerpo de Cristo, en donde de verdad uno siente a veces, hermanos, que uno dice, si este hermano no está acá, no se siente igual. Hay un amor fraternal en medio de Cristo. Y es algo que evidencia y da fruto y enseña a su familia, trae a su familia y puede discipular y puede enseñar y puede exhortar, puede aconsejar. Todo eso es lo que nos da Dios en su palabra. Todos lo podemos realizar. La iglesia no es esto, mis amados hermanos. No es una pirámide donde yo estoy encima y ustedes abajo, sino que todos estamos al mismo nivel y tal vez tengamos distintos roles, pero todos tenemos las capacidades para hacer edificación del cuerpo y todos tenemos las capacidades para ofrecer el fruto que el Señor nos permite dar. Pero qué mal está que mientras estamos todos en conjunto haya un grupo acostado ahí que dice, no, estoy acá y no sé qué hacer, no sé cómo avanzar, no sé cómo crecer en el cuerpo de Cristo. ¿No creen que eso va a afectar a los de atrás o a los de adelante? ¿No creen que eso va a evidenciar debilitamiento en el cuerpo de Cristo? ¿No creen que eso va a evidenciar cómo ven a Cristo y cómo deben ser fortalecidos los demás por medio de Cristo?
Así que la pregunta a esta exhortación de Pablo acá es: ¿cómo vemos la culminación de nuestra salvación? ¿Está culminando o todavía seguimos sentados en la cama? Predispuestos a seguir durmiendo, predispuestos a seguir estancados o durmiendo, inactivos. El verso 12 nos dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Es claro que acá Pablo acude a la venida del Señor para indicarnos que hemos de ir avanzando y no ser como quienes no están listos. Mi amado hermano, si yo en un punto digo, no, pero yo quiero pausar con todo. Respecto a Cristo, quiero pausar con todo. ¿Cómo hemos de estar listos para el Señor? Porque saben, si no tenemos una actitud con respecto a lo que Él ha hecho en nosotros, ¿cómo hemos de esperar cuando Él venga por nosotros? Es imposible. O sea, lo triste sería que cuando lo veamos en el cielo digamos, pues ya fue. Porque la actitud nunca estuvo en nuestro corazón. Ya fue, ya se marchó. ¿Y acaso el estar preparados para vivir en santidad en la eternidad no es un buen incentivo, mis amados? A veces los incentivos los medimos por lo que nos da la iglesia. A veces los incentivos son nuestro lugar prominente. A veces los incentivos son si el hermano me saludó o no. Y de acuerdo a eso yo viviré mi vida cristiana. A veces el incentivo es que el Señor me ha puesto tantas luchas. He sido un buen soldado que ha tenido sus peores batallas. Y dice, esto condiciona mi cristianismo, mi manera de andar. ¿Acaso el incentivo no debería ser mayor que todo esto? La noche está avanzada y se acerca el día, mis amados hermanos. Muchas veces el creyente actúa como el incrédulo, porque no piensa en el tiempo que se acerca y nada lo mueve a pensar en ello. Es triste ver hermanos que dicen, es que usted no me llama, es que usted no está pendiente de mí, es que la iglesia no está pendiente de mí. Mis amados hermanos, el incentivo no es el correcto. El incentivo es otro, que estén pendientes de mí. Yo. En vez de decir, yo tengo que presentarme como un sacrificio vivo, agradable y perfecto para el Señor, para que su voluntad sea buena, agradable y perfecta para mí. Y en ese sentido, yo poder evidenciar mis frutos y tener una actitud con respecto a Cristo. En cuanto a mi pecado, en cuanto a mi falta de prudencia, en cuanto a mi inactividad muchas veces. Qué bueno es que como iglesia estemos más predispuestos a nuestra disciplina que nuestra felicitación. Porque felicita a cualquiera, mis amados hermanos. Ustedes pueden ir al mundo, podemos ir al mundo, y allá nos felicitan por hacer las peores barbaridades. Pero la iglesia de Cristo disciplina para santificación. Y eso es mucho más provechoso en nuestra espiritualidad. Así que pensar en la venida del Señor no es un tema de temor, sino de un mero interés por las promesas y las acciones de Dios para con nosotros. ¿Estoy de verdad viviendo una vida santa? ¿Estoy de verdad viviendo un cristianismo que tiene sentido en medio de la iglesia de Cristo? ¿O solo soy quien pasa de largo y no sabe ni para dónde va, ni qué esperar? Que cualquier viento lo sopla, lo bota y lo hace perder el camino. Y vuelve al sueño. Debe haber un interés, mis amados hermanos. Muchas veces decimos, pero ¿qué está hablando el pastor? ¿Qué están hablando allá? No sabemos ni siquiera en qué capítulo va, no sabemos ni siquiera qué se ha tratado en la iglesia. ¿Dónde está el interés por crecer espiritualmente? ¿Dónde está el interés por decir, yo he crecido en esta área y eso me ha ayudado? Porque lo triste es que despreciamos lo que se enseña muchas veces. Decimos, eso yo no lo necesito, creo que ya lo sé. Mis amados hermanos, muchas veces como predicadores
si nosotros somos confrontados, lloramos por remordimiento, por nuestro pecado, cuanto más las ovejas. Inclusive no pensamos en los demás, en que si estamos ahí sentados, siendo exhortados sobre el pecado, capaz no sea mi punto, pero capaz sea el del lado. Y el que yo esté al lado significa que él sabe que hay un cuerpo que está siendo edificado y se ve apoyado. Pero ni siquiera tenemos interés por el crecer espiritualmente. No nos interesa en lo más mínimo. Ya sabemos todo, somos enciclopedias andantes. Y necesitamos de verdad entender de que necesitamos el mero interés de que el Señor viene y necesitamos estar preparados. Si yo no pienso en mi santificación, yo no pienso en mis frutos. Así que, ¿qué incentivo tengo para esperar la venida de Cristo? Yo les invito a que vayamos a Lucas, capítulo 12, versículo 35 al 48. Y nos dice, ya lo tenemos ahí, mis amados, el siervo vigilante, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y cuando vengan a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabe esto, que si supiese el padre de la familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Qué está diciendo? Lámparas encendidas, atentos, no diciendo, yo no sé qué va a pasar este domingo, el siguiente, yo no sé cómo voy a ser santificado esta semana, ya veremos el siguiente mes, el siguiente año. ¿Cuáles son sus propósitos del siguiente año? ¿Están esperando hasta el 31, mis amados? Alguna vez yo prediqué sobre esto. ¿Cuál es su propósito para el siguiente año? Lo decía en Navidad. Estamos en noviembre, no se esperen, mi amado hermano. Estamos a ser llamados siervos vigilantes, siervos diligentes con lámparas encendidas, esperando a nuestro Señor. Y saben, mis amados hermanos, un siervo vigilante no puede estar dormido. Necesita estar despierto. Necesita que tener sus lámparas. Necesita que algo que ilumine su camino, algo que le permita estar despierto, algo que lo mantenga incentivado, que es que su Señor. Quiero que en coherencia con esto vayamos a Mateo 25. Y sé que este verso lo conocemos mucho, pero no lo tocamos de la manera adecuada. Se nos dice, Mateo 25, y lo vamos a leer del versículo 1. Nos dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron todas las vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Señor, el Hijo del Hombre, ha de venir.
es tan simple pero tan profundo como se ve. ¿Somos vírgenes prudentes o insensatas? ¿Somos quienes esperan cuando ya esté sobre la marcha todo? Cuando definitivamente el tiempo esté cerca y nosotros necesitamos fe, necesitamos esperanza, necesitamos consolación, necesitamos fundamento y no tenemos nada. Y vendremos a la iglesia a decir: Señor, pero ¿por qué no tenemos lo que necesitamos? El Señor nos dirá que no los conozco. No los justifiqué de ninguna manera. Ustedes no me pertenecen. Ustedes no dependen de mí, ni he sido un incentivo para que su actitud cambie. Su actitud frente a lo que yo soy, dice Dios, ha sido como si prácticamente no me esperaran. Así que bien podemos ver en estas parábolas y pensar precisamente en que además de no poder esperarlo adecuadamente, no estaremos preparados para la oscuridad. La oscuridad nos abrazará y nos quedaremos en ella. Siempre vamos a ver el paralelo entre tinieblas y luz en la palabra. Y cuando se nos dice la noche está avanzada, se acerca el día, pensemos que la oscuridad de este mundo solo nos debe llevar a ver la luz el día que viene, pero solo unos verán esa luz. Recordábamos esta semana el lema de la Reforma, este martes, y decíamos: vox tenebras luz. Después de las tinieblas viene la luz. Y este ha sido un lema de los cristianos por muchos siglos, porque a pesar de que veamos mucha oscuridad en el mundo, hay unos hombres, hay unas mujeres, hay unas familias que el Señor permite traer de las tinieblas a la luz. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Somos esos hombres de verdad? ¿Somos esos hombres que de verdad quieren vivir en la luz? ¿De verdad esperan el día como si fueran las 4 de la mañana esperando ese amanecer? ¿O prefieren seguir dormidos? Que la noche esté avanzada y se acerque el día indica que para el pueblo de Dios la presente era de oscuridad, pecado y tristeza se acerca a su fin. Esa es nuestra consolación. Normalmente en alguien que no ha logrado ver a Cristo va a ver todo mal, cuando de verdad el Señor ha traído tantas bendiciones a su vida. Porque llegará el día en que la verdad del Evangelio traerá una indescriptible luz a los que de verdad van a ir hacia la luz. Se sienten gozosos, se sienten bien en la iglesia, quieren crecer. Es cierto que podemos pasar momentos difíciles, pero eso no puede ser excusa para que nos mantengamos así. Es cierto que hay desilusiones de la misma iglesia, de los mismos hermanos, pero eso no puede ser una excusa para mantenerse inactivos. Pablo nos dice: estén atentos y despierten, está amaneciendo en este mundo, porque el Señor va a venir y va a acabar con la oscuridad. Cada día que pasa esperamos a nuestro Señor. Cada día que pasa viene la luz para la oscuridad en la que nos encontramos. ¿Tenemos esa esperanza de verdad? Es decir, mañana va a ser un día mejor. El Señor viene y va a seguir reinando. Llegará el día en donde la verdad del Evangelio y la práctica de las actitudes santas sí importará. ¿Dónde estaremos nosotros? Nos pasamos la vida pensando que aún no está cerca nuestro Señor, que hay tiempo para la buena conducta, la santidad y hacer parte de la iglesia de la manera correcta, aprovechar las bendiciones y los medios de gracia que el Señor ha dado. Y mis amados hermanos, muchas veces acá Pablo nos está diciendo obviamente que el Señor va a venir mañana. Lo esperamos ansiosamente, pero esta espera no es para un día, sino para todos los días. No es para un momento de emoción donde decimos: sí, yo quiero estar activo con el Señor, sino debe ser algo constante.
Y pensemos en un momento, tal vez el Señor no venga, pero nosotros a Él sí, que es el otro punto. No sabemos cómo Él no venga, pero si nos llame. Y al llamarnos, ¿en dónde nos vamos a encontrar? ¿Dónde? Entendamos de que los que van a las bodas también son los que llaman antes. ¿De qué manera nuestra lámpara estaría enfrente del Dios Santo? Diciéndole, no Dios, es que no me gustó la iglesia, no me gustó cómo me trata el hermano, no me gusta aprender tanto, me gusta dedicarme a mi trabajo, me gusta dedicarme a otras cosas, no me gusta tener una actitud correcta frente a otros, me cuesta cambiar mi carácter, mi mala actitud. No progreso en esto, pero espero que lo entiendas. Mis amados hermanos, dice, no los conozco. Y acá hay algo que nos invita precisamente Pablo. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Así que es bueno que desechemos ya nuestras obras efímeras y pecaminosas y pongámonos la armadura de la luz. Pablo, al enfrentarse a tiempos críticos como los nuestros, viendo que estaba en juego glorificar a Dios o simplemente sufrir con Satanás en el infierno eternamente, nos insta a que desechemos todas esas actitudes, él mismo incluyéndose. Miren que dice desechemos. No es que hayan santos en la iglesia, todos debemos desechar esas actitudes y definitivamente demostrar que no estamos en tinieblas. El verso 13 nos dice: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en injurias y laxivias, no en contiendas y envidia. Él resume las obras de la oscuridad de una manera breve. Y sabemos que los 6 vicios que menciona no hacen una lista completa, hay muchísimos más vicios. Pero sí, en cierta manera, son lo suficientes para indicarnos lo que el apóstol tiene en mente. Nosotros podemos ir a Gálatas 5:19 en este momento, mis amados. Creo que hay algo mucho más claro para entender de verdad si estamos en tinieblas o en luz. Gálatas 5:19, ¿lo tienen ahí? Y nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Mis amados hermanos, muy probablemente calificamos en alguna de esas. El que diga no, ya está santificado, glorificado, está en medio de nosotros por providencia de Dios. Pero dudo de eso realmente. Cada uno de nosotros tenemos aún obras en la carne que debemos definitivamente contrarrestar por medio del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es necesario el Evangelio para esto. No es necesaria la iglesia para esto. No es necesaria la edificación. ¿Quién me diría a mí, eres un lujurioso, eres un borracho, eres un envidioso, eres un homicida? ¿Quién me diría a mí, eres un celoso, contendioso o un idólatra? ¿Quién me puede decir eso sino la iglesia de Cristo por medio de la disciplina de la exhortación? ¿Qué actitud tengo para con el cuerpo de Cristo? La actitud es con respecto a Cristo. Somos tan autosuficientes muchas veces y no entendemos que estos vicios comprenden las obras de oscuridad y se ejecutan en la oscuridad
Y son incitadas o incitados todos estos asuntos por el Dios de este mundo, que es un ser malévolo, dañino, y que, claro, a él le interesa que no estemos en medio de la iglesia, a él le interesa que no tengamos ningún tipo de actitud frente a Cristo. Aquel que dice: yo comprendo mi oscuridad y sé cómo manejarla, no tengo ningún tipo de actitud respecto a Cristo, porque lo más probable es que nadie solo puede perseverar. Necesitamos la edificación del cuerpo. Y es ahí donde entendemos nuestra justificación, porque entendemos lo poco suficientes y capaces que somos para llevar nuestras cargas. Y es ahí donde la oscuridad es lo que nos representa, y el padre de esa oscuridad es el diablo. Y tomamos al diablo como padre sin saberlo, mis amados hermanos, en una ignorancia que no nos conviene en ninguna forma. Pablo nos está diciendo: desechen las obras de las tinieblas y vístanse de las armas de luz. Bien sabemos de que para contrarrestar precisamente lo que el diablo propone en nuestras mentes, en las tinieblas, necesitamos primeramente el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero, ¿cómo podemos ejercer esto? ¿Cómo podemos decir nosotros: esto se va a evidenciar? ¿Cómo nosotros podemos conocer todo esto? ¿Conocen la armadura de Dios, mis amados? Efesios 6, si desean buscarlo rápidamente. Y aquí nos dice Efesios 6:10, la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Recuerdan eso que nos decía también en Lucas? Vestidos en vuestros lomos, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados con los pies con apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy sembrador en cadenas, que con denuedo hablé de él y por el de obra. Miren cómo Pablo se involucra con las acciones cuando nos vestimos con la armadura de Dios. Miren cómo lo hace para la santificación del cuerpo de Cristo. Porque cuando habla de santos, habla de la iglesia de Cristo. Mi hermano, usted dice: yo tengo los pies calzados, los pies del Evangelio, pero no viene ni a la iglesia. Yo estoy con la armadura de Dios, pero no vengo y ni siquiera envío gente a la iglesia. Yo tengo la espada de la palabra, pero ni siquiera he aprendido los fundamentos, ni las doctrinas fundamentales, ni las secundarias, ni las terciarias del Evangelio, y no sabe cómo responder ante las dudas de los incrédulos. Muchas veces decimos: yo tengo la justicia, pero no espero al Señor. No hago nada por crecer en el Señor. ¿Cómo de verdad está la armadura de la luz, que nos permite contrarrestar las tinieblas? Nos permitirá mantenernos firmes. Pablo es coherente en sus cartas. Pablo sabe de qué nos está hablando. Pablo no entiende la necesidad del cuerpo de Cristo. Si las tinieblas dicen torpeza, depravación, desesperanza, la luz dice aprendizaje, amor, gozo. Un soldado no se afloja, no se desanima, se esfuerza al máximo. No es indefenso porque está bien equipado. Tiene las cualidades y las formas para actuar.
Un soldado utiliza armadura, armas eficaces, obedece reglas. No tomemos en vano esos pecados. No tomemos por encimita como si fuera algo simple leerlos. Hay lujuria, hay laxilia, hay contienda, hay envidia, hay borrachera, hay glotonería. Y todos los que nos decía Gálatas, que nos hablaron, ¿contra qué debemos luchar y cómo debemos equiparnos? Nos dice Pablo acá. ¿Cómo usted va a hacer para luchar con eso que está en su corazón y en mi corazón? ¿Cómo haremos? Así que versículo 14 concluye diciendo: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando los creyentes han creído en Cristo, no pueden echarse a dormir en los laureles, deben ocuparse de la práctica del Evangelio. Está muy bien vivir en este mundo, mis amados hermanos. El Señor ha ofrecido muchas bondades, muchos placeres. Nosotros podemos estar afuera y podríamos en este momento, es puente, ¿cierto? Viajando. Podríamos estar descansando de nuestra jornada laboral. Pero la necesidad es otra, la hemos entendido. Yo le invito a que si la semana siguiente algo desfallece en usted, no se duerma en los laureles. Necesita ser edificado. Necesita tener una actitud frente a lo que Cristo hizo por usted. Recordemos qué hacemos cada domingo. Recordamos la resurrección de Cristo. No recordamos que nos tenemos que reunir. Recordamos que fuimos unidos por una obra. ¿Y qué actitud tenemos frente a eso? La acción de vestirse requiere intencionalidad y no una neutralidad o indiferencia. ¿Cómo usted desea vestirse para presentar precisamente las vestiduras como Cristo? Si antes estábamos vestidos de pecado, y es decir, si antes pasábamos nuestro tiempo en el mundo de otra forma, pecando de muchas maneras, ¿acaso el que actuemos de otra forma al día de hoy referencia también que estamos vestidos como Cristo? Porque podemos tener una falla, y es de que a veces decimos: yo estoy vestido como Cristo porque ya no hago lo que hacía antes, pero aún así sigo siendo la misma persona en mi corazón. Es decir, mis acciones son diferentes, pero mi corazón no ha cambiado. Porque eso cada quien lo sabe en lo privado, ¿no? En lo secreto. Tal vez sigo siendo lujurioso a pesar de que ya no lo digo. Tal vez sigo siendo envidioso a pesar de que ya no lo digo. Tal vez sigo siendo inconstante en el Evangelio a pesar de que todos los domingos esté acá. Necesito definitivamente entender de que esto tiene que ser radical. Radical. Porque cuando nosotros demostramos que nos hemos vestido de la justicia de Cristo, es decir, que hemos demostrado que el Señor nos ha vestido de esa justicia por su obra en la cruz, cuando alguien nos señale, debe señalar a Cristo. ¿Y qué pasa cuando alguien señala a Cristo? ¿Qué puede encontrar? ¿Ustedes han hablado con un incrédulo de Cristo? ¿Qué tiene que decir un incrédulo sobre Cristo? Hasta lo respeta, hasta entiende el nivel moral y de principios que representa a Cristo aún. Debemos estar como creyentes más unidos a Cristo espiritualmente. Así que, ¿cómo nos referimos a Cristo en nuestra oración? ¿Cómo nos referimos a Cristo en el día del Señor? En el día de el que le pertenece. Mis amados hermanos, espiritualmente muchas veces no estamos ni cerca de esto, tristemente, como cristianos. Espiritualmente escuchamos de Cristo solamente los domingos y ni aún así venimos esos domingos. ¿Cuál es la actitud de ese creyente? No es un creyente. Así de simple. No es un creyente. Porque no respeta el día del Señor, porque no vive continuamente para Él en la semana, porque no es importante para Él en la semana. Y es que Cristo debe ser luz para que sea nuestra luz, debe ser vida para que sea nuestra vida, debe representar gozo para que sea nuestro gozo y debe representar fuerza para que sea nuestra fuerza. Pero si esto no pasa en nuestra vida constantemente, no podemos decir como creyentes que esto somos, que esto obtenemos de Cristo.
Solamente si Él es nuestra luz, nuestra vida, nuestro gozo, nuestra fuerza, podremos evitar el pecado y huir. Dice, sino vestidos del Señor Jesucristo no proveáis para los deseos de la carne, solamente si nosotros estamos espiritualmente unidos a Cristo. Alguien que diga, yo estoy espiritualmente unido a Cristo, pero no hace parte del día del Señor, tiene una falla en su lógica. Alguien que dice, yo estoy unido espiritualmente a Cristo en mis oraciones en la semana, pero con su cuerpo nada que ver, con el cuerpo de Cristo, hay una falla en su lógica, en su entendimiento del Evangelio. Si usted y yo estamos vestidos de Cristo, nosotros debemos demostrar esa voluntad. Yo le invito a que en esta mañana se ponga de pie. Y le invito a que pensemos en un momento si nuestra situación cambiaría como seguimos viviendo, si ese es su estado. Si delante de Dios se puede presentar como alguien que ha obtenido justicia de parte de Cristo. Algunas veces, no sé si les han preguntado, ¿ustedes han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador y Señor? Mis amados hermanos, como lo hemos dicho muchas veces, podemos venir y decir acá adelante, sí, yo reconozco al Señor como mi Salvador. Pero eso no significa nada sin frutos. No significa nada sin actitudes coherentes. Si nuestra situación no cambia después de eso, delante de Dios no tenemos justicia. Escuchemos, no tenemos justicia, merecemos morir, merecemos condenación eterna si no ha cambiado eso en nuestras vidas. Son palabras mayores, ¿no? Y esto debe afectarnos a nosotros profundamente, como también afectarnos al ver la perdición de nuestros familiares, de nuestros cercanos, de quienes conocemos. Dios, necesitamos tanta ayuda, porque muchas veces esta exhortación no la encontramos, pero la necesitamos. Necesitamos cambiar. Necesitamos tener la confianza de decir, si yo reconozco al Señor como mi Salvador y mi vida ha cambiado y puedo presentarme ante Dios con justicia. De todo lo que hemos visto, mis amados hermanos, siento que el Señor nos ha hablado profundamente en esta mañana. Y yo le invito a que en este momento, para pasar a la Santa Cena, nosotros pensemos en lo que está mal. Hay cosas que cambiar, todos, Pablo se incluye, cuanto más nosotros. Todos debemos cambiar. Todos debemos cambiar nuestra manera de hablar, de pensar, de actuar, de ser testimonio, de cambiar nuestro carácter para con el pecado en lo secreto, para con los demás en lo público. Todos tenemos algo. No podría dejar de enumerar, si me quedara acá. Enumeraría muchas faltas en todos nosotros. En esta mañana pongámonos a paz y salvo con el Señor. Pidámosle que nos haga parte de esa justicia si no la tenemos. Si usted vio eso, se vio reflejado en esa inactividad, en ese estancamiento, pídale al Señor salvación. Pídale al Señor que lo alcance con su gracia. Pídale al Señor que lo saque de esa inactividad que no evidencia más sino que está lejos de Cristo. Y que como iglesia podamos confesar al Señor como nuestro Señor y Salvador.